Y con Valentín Ibarra estamos ya por hablar de un tema que ha convocado a toda una generación, porque a los amigos de mis hijos ya les hice la difusión y se armó una red, porque es toda una generación que vio estos dibujos y que también creó, desde mi punto de vista, una ruptura con lo que se venía dando desde Hollywood, Walt Disney y demás. Buen día, Valentín. Hola, buen día, Angelina, y a todos los escuchas de La Sofista. Audiencia de La Sofista. Sí, vamos a conversar un poco sobre un tema que para los pibes de 40 como yo, los niños de 40 como yo, tenemos muy bien guardados en el recuerdo, y realmente es como vos decís, se marca una ruptura cultural. A partir de mediados de los años 80 empiezan a llegar a la Argentina, a Occidente primero y en particular también a la Argentina, las distintas animaciones y formatos provenientes especialmente de Japón, que van a ir construyendo todo un imaginario cultural propio, y que es muy característico de lo que a posteriori se va a llamar la cultura otaku, que es esta cultura que es un híbrido que se va construyendo en una occidentalización de los rasgos japoneses, a partir de dibujos animados, música, videojuegos posteriormente, y todo lo que a partir de después del 2000 también ya se fue generando a partir de las redes sociales y la digitalización casi completa del mundo. Especialmente vamos a referirnos o vamos a hacer un pequeño homenaje a una serie de animación que fue pionera en el género del anime y pionera en esta cultura a la que estamos refiriendo. Ella es Robotech, una serie que está compuesta de 3 etapas, de 3 partes, 3 temporadas, podríamos decir hoy en nuestros léxicos de plataformas de Netflix y demás. Son 3 temporadas que originalmente en Japón, cuando esto se crea en el año 83, fueron 3 series distintas. Cuando en el año 85 una productora de Estados Unidos compra los derechos de emisión de la serie, había algunos problemas respecto del formato, la cantidad de episodios que estaban estipulados en su momento para pasar por los canales, y como eran menos, se decidió hacer un uso forzado de estos derechos que habían comprado. Se crean algunos capítulos intermedios que van amalgamando y van uniendo a las 3 series, que tienen un formato muy similar porque fueron escritas y dirigidas y diseñadas por el mismo estudio, digamos, de animación. Entonces se crean algunos episodios intermedios que van uniendo las 3 series en una sola saga. Es muy interesante porque esto en el año 85, cuando está emergiendo, en el mismo periodo, Donna Haraway también escribe el Manifiesto Cyborg. Y por otro lado también está estrenándose y están apareciendo películas como Volver al Futuro. Así que hay todo un hilo conductor que es muy interesante de unir y de seguir, y para poder leer y para poder ver en otra dimensión todo esto de que, cuando éramos niños lo veíamos en casi unidimensionalmente, digamos. Claro, una guerra de robots, humanos, alienígenas y demás. Lo interesante de todo esto es que yo no creo de que el diseñador de la saga Robotech haya leído a Donna Haraway en el mismo momento que estaba escribiendo el Manifiesto Cyborg. Lo que sí es evidente es de que con posterioridad a la Guerra Fría hay una necesidad de repensar el cuerpo y las relaciones, no solo humanas, sino humanas con la máquina también, para lo que va a venir finales del siglo XX y todo lo que se abre en el siglo XXI, que era en ese momento realmente ficcional, no se tenía una plena conciencia. Fíjate que el primer episodio de la saga a la que estamos refiriendo se sitúa, sí, en el año 80 y pico, digamos, está claramente diseñada allí, pero se inaugura en el año 1999. Entonces es esta cosa que tienen todas las ficciones y la literatura de la época, que se ve ese futuro próximo de finales de milenio como una era de cambios y de ruptura total. La escena
inicial se va a centrar en el año 1999, repito, cuando se estrella en el planeta Tierra una nave alienígena, una fortaleza, es de gran tamaño, cuenta el narrador, y a partir de allí se termina un periodo de guerra total, prácticamente, es una especie de tercera guerra mundial apocalíptica, digamos, que también estaba todo eso en el imaginario de la época, y que podía llegar a venir, y bueno, y que es algo siempre latente, ¿no? Entonces, los narradores de la historia toman esa situación y plantean de que que se haya estrellado esa nave alienígena iba a provocar una llegada posterior de muchas otras. Bueno, esto es algo que los habitantes precolombinos de América ya lo supieron, y el narrador de la historia utiliza ese principio. Llegó un barco a las costas de América, claro, van a llegar muchos más. Tomando ese principio, cuenta la historia de que los gobiernos de la Tierra se van a unir en una nueva era, sabiendo de que estaba próximo a un ataque extraterrestre, invasor, que iba a poner fin a la humanidad tal como la conocían en ese momento, y se genera, al no poder develar los secretos que tiene toda esa tecnología extraterrestre, van a generarse un montón de estudios, se va a generar una ciudad alrededor de la fortaleza estrellada, se va a reconstruir, van a ir develando con el paso del tiempo todo el funcionamiento y una reapropiación de esa tecnología exterior. Pasan 10 años y ya en el año 2009 están en los festejos del 10º aniversario de este acontecimiento que había marcado una ruptura, porque también había traído paz en la Tierra, claro, en este periodo, ese suceso. Durante los festejos empiezan a sonar algunas alarmas de que los radares habían encontrado en la atmósfera terrestre movimiento de objetos desconocidos. Entonces el capitán de esta nueva embarcación que se había reapropiado del planeta Tierra cae en la cuenta de que había sido eso un caballo de Troya. Dice, bueno, esto en realidad fue un señuelo, esta nave la estrellaron a propósito, y los 10 años que transcurrieron fueron los años luz que tardaron en llegar hasta acá. Así que a partir de ahora, bueno, todo se va a poner mucho más picante. A partir de ahí van a sucederse otros 85 capítulos. La saga es muy interesante, tiene un montón de reminiscencias y de metáforas sobre la guerra de Vietnam, sobre la guerra de la Segunda Guerra Mundial y las explosiones atómicas. No es casual de que esa nave llena de radiación y demás haya explotado en el Pacífico Sur, haya caído en el Pacífico Sur. O sea, tienen un montón de dimensiones que se pueden leer y que pueden ir descubriendo otras situaciones político-históricas que estaban sucediendo también en el momento, o por lo menos así la podemos leer hoy. Después, bueno, esa continuidad de 3 sagas de 85 capítulos van a poder, de 3 etapas de 85 capítulos, van a ir demostrando cómo los invasores que tienen una forma y una genética y una biología totalmente distinta a la humana, a través de dispositivos biotecnológicos, van adoptando la forma humana. Al haber pasan 3 generaciones de seres humanos en el medio del conflicto total que se genera, y cómo se van relacionando nuevamente con una forma que se van adoptando los invasores con apariencia humana. A partir de allí todo se empieza como a desdibujar, se empiezan a borrar las fronteras que se habían marcado en un principio, terrestres, alienígenas. De hecho, hay un punto de inflexión que los fanáticos de la serie lo van a recordar bien, que es el enamoramiento y el casamiento entre Max y Mirilla. Son 2 pilotos de combate, uno terrícola y el otro alienígena, que se conocen en una sala de videojuegos, en un simulador de vuelo de combate, se enamoran y tiempo después Mirilla le comenta de que ella es piloto de combate, pero de la fuerza alienígena. Claro. Eso, en nuestro registro, nuestra
clave en la clave de nuestra columna, calza perfectamente para poder leerlo desde esa manera y comprenderlo. Las apariencias humanas de finales del siglo XX en adelante ya son solo apariencias, digamos. Nadie es un ser humano en el sentido como los libros de antropología lo decíamos en el primer encuentro del año. No somos una sucesión de generaciones de Homo sapiens, tal y como lo cuenta la antropología tradicional, sino que somos todos somos productos de modificaciones biotecnológicas. Y ese caso puntual abre una ruptura en la serie, porque estos dos pilotos tienen una hija que va a ser la protagonista de la segunda etapa de la saga, que claramente es un híbrido entre humanos y alienígenas. Y ella va a llevar adelante, bueno, y todo lo que se genera a partir de ahí es un híbrido permanente entre tecnologías alienígenas, seres humanos, monstruosidades. Se van generando, ya sobre el final y en la tercera parte de la saga, se van generando toda la guerra sucia que queda después de las guerras convencionales. Toda la tercera etapa se centra en la acción de grupos de guerrilla y de resistencia terrícola que hacen alusión a las resistencias francesas, a las invasiones alemanas de la Segunda Guerra Mundial, o a las guerrillas de Vietnam, como van repeliendo al invasor, en este caso de Estados Unidos. Entonces, tiene un montón de metáforas del siglo XX, digamos, que son sumamente atractivas y que van a ir generando todo un universo de relaciones para pensar desde otros ángulos, digamos, ¿no? Por eso es interesante ver en perspectiva todo aquello que de niños forjó nuestra subjetividad, digamos, ¿no? Creo que... De todos modos, yo pienso que no habrán tenido en ese momento la comprensión del mensaje total de los dibujos, porque estas son lecturas que uno hace ya cuando es más adulto, cuando puede leer entre líneas o ver por todo supuesto. Esto que estás contando hoy. Por supuesto, yo creo que es interesante, y por eso digo, leerlo en esta clave. Por eso es muy interesante salir de aquella dimensión infantil y claramente simple que nos dan los 8 o los 10 años, y hoy poder comprenderlo desde otro ángulo. Por eso es que por lo menos en nuestra generación, es tan común ver fanáticos, o por lo menos críticos y estudiosos, foros, canales y demás, sobre cosas que a la vista de muchos otros dicen, bueno, pero esto es una estupidez, mirá lo que están hablando de una serie del año 85, ¿qué tiene que ver? Es gente grande, pero es muy interesante para hacer una relectura y una lectura en otras dimensiones que la niñez no nos permite. Claro, y yo te pregunto desde mi ignorancia, ¿no? Los Transformers, que llegaron mucho después, ¿no es cierto? Bueno, todo el universo... Perdón. Sí, no, te quería preguntar eso porque... Sí, todo el universo que de dibujos animados y de animaciones, como las conocemos hoy, que formaron nuestra niñez, nuestras meriendas, digamos, son dibujos de finales de los 80, son muy belicistas, y con muchas y prácticamente en su totalidad tienen que ver con extraterrestres, invasores. Se me ocurre el caso de los Thundercats, los felinos cósmicos, también Transformer, como vos decís, son todas incursiones de robots, de otras formas de inteligencia y otras formas de vida que van a invadir el planeta Tierra y que se van a generar algunas grandes batallas y rupturas culturales, siempre en clave distópica y apocalíptica, pero que tiene mucho que ver con esto que siempre hablamos, la acción del ser humano a partir de la Segunda Guerra Mundial en adelante. Es un volver permanente hacia la destrucción a partir de la máquina. Y siempre estuvo planteado de esa manera. El final del milenio iba a ser apocalíptico. Entonces todos estos dibujos animados tienen esta
esta clara impronta a la carrera armamentística, a la carrera espacial, claro, a las vidas, a las formas de vida de otros cosmos. Sí, yo estaba recordando el libro de Alvin Toffler, el primero de esa saga, donde él cuenta o analiza el hecho de que cómo Japón fue ganándole espacio y mercado a los Estados Unidos, y que un hecho emblemático fue haber comprado el centro Rockefeller, o el Rockefeller Center. Entonces, no sé si decir invasión, porque no es la palabra, pero esta preeminencia de Japón por sobre Estados Unidos se fue dando en todos los ámbitos, incluidos los anime o dibujos animados, y es decir, que fueron generando en todas las generaciones, desde los niños hasta los adultos, una cultura que no era la norteamericana. A Toffler lo que le interesaba era ver qué tipo de capitalismo se desarrollaba en una cultura como la de Japón, que después de la caída del muro de Berlín lo podemos ver ya en países como China o Rusia. ¿Qué forma toma el capitalismo? Y que este capitalismo y en sus facetas culturales, lo que es la ciudad de, qué sé yo, Tokio, por ejemplo, Hong Kong, Taiwán, tienen aspectos muy particulares donde se mezcla toda la cuestión oriental, claro, con una nueva forma de capitalismo y una nueva forma de cultura del esparcimiento, que es realmente colorido, llamativo. De ahí vienen todos las modas de vestirse de personajes de animación y andar por la calle, sí, digamos, piola, tranquilamente, vestido de un personaje de Robotech. Es algo muy común y que para sociedades como las nuestras sería claramente payasesco, sí, no tiene locura. nada que ver con nosotros, por lo menos con nosotros acá, hoy, en este momento. Sí, sí. En Argentina hay encuentros de anime y de esta cultura otaku que se denomina, sí, y que son muy populosos, son muy concurridos, pero no se ve en la calle. En una calle común en Tokio esto se puede ver, lo buscamos en YouTube, lo buscamos en un lado y en cualquier lado y lo encontramos, y es mucho más común ver esta generación de personajes y de colores y de estridencia, con tintes y con ribetes cibernéticos y demás. Es muy común. Y esta orientalización de la cultura occidental, que vino a partir de mediados de los 80, es así como vos la decís, digamos, hay una avanzada japonesa especialmente, sí, en ese momento, que no se dio al revés. Después sí, con el cine, con muchas otras cosas, Occidente fue para aquel lado, digamos, sí, pero me parece que el peso es mucho más fuerte, se siente mucho más de lo que vino de Oriente en términos de color, de diseño, de formas, que lo que fue para aquel lado. Por lo menos es lo que nos llega. Yo, recordando a Toffler, es un libro que lo leí hace más de 20 años, pero él decía que la que más se ve afectada es la industria automotriz, o sea que Estados Unidos pierde mercado, y de hecho, como bien decís, la influencia de esa estética, hoy podemos ver los autos tienen esa impronta, ya perdieron la impronta más europea o más norteamericana. Bueno, el próximo miércoles continuamos con estos temas de tu columna y después subimos el audio a YouTube. Muy bien, Gracias, nos vemos. Valentín. Gracias, chau.